Queridas amigas y amigos, bienvenidos a este último simposio de las Jornadas Científicas en Salud Femenina de la Academia Internacional de Reproducción Humana. Bienvenidos a este simposio que tiene un tema de grande actualidad sobre qué es nuevas tendencias en anticoncepción hormonal. Antes de todo, tengo que agradecer a Abbott Colombia por su importante soporte por la organización de ese evento. Ese evento toca temas que son en la vida de cada uno a esos días, porque la contracepción hormonal se queda siempre un tema fundamental por la salud de la mujer, y no solo de la mujer, también por la pareja. Y hoy tenemos tres speakers que van a hablar, cada uno a hacer su presentación, y después vamos a tener una discusión general. El primer speaker es el profesor Cuauhtémoc Celis de México, después el profesor Luis Rolando Hernández de Guatemala y el profesor Santiago Palacios de Madrid, España. Temo Celis, que es un ginecólogo, no es solo un ginecólogo, es el presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, es un miembro del board de la Sociedad Internacional de Endocrinología y Ginecológica y es un académico honorario de la Academia Internacional de Reproducción Humana. Y muchísimas otras cosas, es un gran amigo, es un científico con un gran corazón y una grande humanidad. Y hoy Temo va a hablarnos de los estrógenos naturales en anticoncepción. Temo, tienes el micrófono. Muchísimas gracias, profesor, muy gentil por la amable presentación. Voy a compartir mi pantalla. Creo que se ve, ¿verdad? Perfecto, perfecto, sí, sí. Mil gracias. Bueno, el objetivo de la charla es destacar las características farmacológicas y su uso en anticoncepción combinada y desarrollaré esta agenda. En primer lugar, quisiera hablar de los aportes en cuanto a anticoncepción y se debe particularmente a dos grandes investigadores, uno alemán, ambos bioquímicos, quien describe por primera vez en el año de 1929 el estrógeno y que años después, 10 años, gana el premio Nobel por estas investigaciones. Sin embargo, en Estados Unidos, a la par, esta es la molécula que sintetizó Buchanan y que hizo la casa Schering en su momento, ahí ven la fecha y las fórmulas, y como mencionaba en Estados Unidos, a la par, Edward Albert Doisy, quien describe por primera vez, y por lo que nos vamos a referir hoy, la dihidrotelina, el estradiol, que así lo nombró en el 1935 y que en 1940 se define ya con el nombre de estradiol. Él gana el premio Nobel, pero por los hallazgos en vitamina D. Otro aporte importante es el de este hombre, endocrinólogo de Hungría, el profesor Egon Dix-Falussy, quien trabajó muchos de sus años en el Instituto Karolinska. Él describe y sintetiza por primera vez el estetrol, actualmente una molécula usada en anticoncepción y recientemente aprobada por la FDA, lo sintetizó en 1965. Es un estrógeno que produce el hígado del feto y se le considera un modulador selectivo del receptor estrogénico y tiene propiedades tanto agonistas como antagonistas. Simplemente quisiera destacar que ha sido un gran amigo, igual con los que comparto hoy, que tuve la fortuna de convivir y de poder traducir algunas de sus slide al español cuando presentaba en América Latina. Por cierto, un adorador de los vinos italianos, particularmente del Brunello. Vean ustedes cómo la evolución de los cubrimientos moleculares del estrógeno que agregan valor a todo esto por cuestiones de tiempo. Destaco específicamente el hecho del descubrimiento del receptor alfa en 1958 por Janssen y colaboradores, y finalmente en el año de 1996 el descubrimiento del receptor estrogénico beta. Más adelante algunos otros como los aportes de la proteína GP30 o bien a finales ya del 2010, exactamente en 2016, los estudios emergentes sobre la participación del estrógeno, el receptor alfa, y las variantes del receptor alfa 36 en la señalización, que son importantes para todo. ¿Cuál es la clasificación de estos estrógenos? Los he dividido básicamente, es una percepción personal,
en estos cuatro, en estrona, estradiol, estriol y estetol, de los cuales solo se usa estradiol y estetrol en la molécula que hablaré, y los ésteres de estradiol como el valerato de estradiol por vía oral y por vía inyectable, igual que el cipionato y el enantato de estradiol. Vean ustedes, estas son las cuatro moléculas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues la vida media. Observen ustedes en amarillo cómo el estradiol tiene una vida media muy corta, pero cuando se microniza, esa vida media se alarga, mientras que el estetrol tiene una vida media más larga, de 20 a 28 horas. Podemos observar cómo la diferencia entre un estrógeno natural y un estrógeno sintético muy potente como el etinilestradiol radica particularmente en los cambios del grupo etinil en el carbono 17. El mecanismo de acción del estrógeno, cuando tú lo combinas con una progestina, aporta valor agregado porque se une al receptor de progesterona y evidentemente disminuye el sangrado intermenstrual, es decir, le da un poco más de estabilidad al endometrio. Por otro lado, disminuye también la selección a través de disminuir la FSH a través de la selección folicular. La experiencia clínica en cuanto a estrógenos naturales, quisiera destacar brevemente algunos datos de farmacocinética y farmacodinamia, como por ejemplo, observen cómo el 17-beta-estradiol, en este trabajo del profesor Kuhl, desde el punto de vista del estímulo angiotensinógeno, observen ustedes cómo el etinilestradiol tiene una mayor carga desde el punto de vista del estímulo en el angiotensinógeno, y de ahí que los efectos de tromboembolismo se asocian más a esta parte del etinilestradiol. Otro elemento importante es hablar de las concentraciones séricas de estrógeno. Observen en la gráfica superior cómo 1 miligramo de estradiol prácticamente en el ciclo pretratamiento todavía se mantiene discreto los niveles y aumentan tanto en el día 1 y particularmente en el día 28, manteniendo buenos niveles de estradiol en picogramos. Cuando usamos 20 microgramos de etinilestradiol, se elevan muy rápidamente entre el segundo, entre 2 y 3 horas, pero también cae rápidamente y se mantiene. Evidentemente es una molécula más potente, está calculado que hasta 400 veces más potente. Si nosotros hacemos el mismo ejemplo con este trabajo, con 2 miligramos de valerato de estradiol, podemos observar evidentemente cómo cambia tanto en el día 1 como en el día 21 los niveles estrogénicos. Y esto, a diferencia del etinilestradiol y de algunas progestinas que caen rápidamente, estos niveles se llegan a mantener inclusive en el ciclo pretratamiento siendo más elevados. Observen cómo los niveles de estrona en el día 1 y en el día 21 cambian, mientras que en el día 1 puedes tener un aporte de 40 picogramos, en el día 21 se dobla a casi 80 de aporte. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado con los estrógenos naturales? Bueno, pues primero teníamos el problema de la absorción y por lo tanto la primera solución fue agregar el grupo etinil para hacerlo etinilestradiol, pero el segundo problema que se presentó es el problema de tromboembolismo venoso, por lo que ya mencioné previamente del angiotensinógeno particularmente, y quizá algún aumento en la globulina fijadora de hormonas sexuales. Y esta segunda opción se soluciona pasando a estrógenos de tipo natural como el valerato o el estradiol micronizado hemihidratado. De tal manera que algunos estudios habían demostrado que el control del ciclo se compromete, las tasas de sangrado eran inaceptables por ser prolongadas e intensas, y también las tasas de amenorrea. De tal manera que esto se resolvió, estas irregularidades, agregando etinilestradiol a cualquier compuesto de tipo progestacional, es decir, a una progestina. Ahora bien, ¿qué tenemos en la experiencia con estrógenos naturales? Destacaré particularmente lo que hay con cipionato y valerato de estradiol por vía inyectable, y posteriormente hablaré del valerato por vía oral. Esta es la clasificación de los inyectables que se usan mucho en México: los de solo progestina, como medoxiprogesterona de depósito,
o noretisterona, que es bimensual. Y de los de primera generación, que están ya prohibidos o proscritos porque la norma mexicana de planificación familiar no acepta los de 10 miligramos de estradiol, por lo que vamos a ver a continuación. Pero aún, a pesar de eso, se siguen distribuyendo en el mercado mexicano, ignoro por qué. Y los de segunda generación, como medroxiprogesterona de 25, isipionato de estradiol, o bien noretisterona de 50 miligramos con 5 miligramos de valerato de estradiol. ¿Cuál es el comportamiento de uno y otro? Observen este trabajo de José Garzaflores del Grupo Mexicano, cómo cuando damos un inyectable a base de ésteres del estradiol, podemos observar rápidamente la caída aproximadamente tantos de los que hay, que es valerato, y de cipionato, los dos marcados en color azul. Vean, tiene una caída más o menos aproximadamente al día 14 de que es aplicada una inyección intramuscular. Esta gráfica es con enantato de 10 miligramos, que ya mencioné que no se recomienda, porque vean ustedes cómo en la farmacocinética no cae completamente a la basal, sino hay acúmulo, y ese es el motivo del por qué la norma mexicana no lo proyecta en su metodología anticonceptiva. Ahora bien, si yo me regreso simplemente para que vean rápidamente lo que acabo de mencionar, no olviden la mitad del ciclo. Lo que sucede cuando tú das un inyectable es que justo esos depósitos caen aquí. Entonces, en este tipo de anticonceptivos de segunda generación inyectable, cuando tú das la primera dosis, tienes un acortamiento por privación y vas a tener un sangrado a los 15 días. De tal manera que a partir de ese sangrado ya la paciente va a ser más o menos regular cada 30 días, aunque la inyección se coloca sin coincidir con la menstruación. Estos son lo que sucede con el patrón menstrual. Aquí tienen las dos dosis comparadas con acetato de medroxiprogesterona de depósito, y hacia lo que los quiero llevar es que vean el patrón regular, casi 70% muy parecido para ambos, mientras que aquí el patrón es muy irregular. Solamente casi 7% de las mujeres tienen un patrón regular. Vean, cuando tú lo divides en sangrado prolongado, sangrado irregular, sangrado frecuente o infrecuente, la tasa es muy alta. Algunos otros datos de amenorrea, también con acetato de medroxiprogesterona, comparado contra los que tienen ésteres del estradiol, que ya mencioné, medroxiprogesterona combinada con cipionato o enantato de noretisterona combinada con valerato de estradiol. Este es nuestro trabajo que publicamos en el 2010, en el que tuve la oportunidad de participar, y la inclusión de México fue más o menos con cerca de 90 pacientes, pero pueden observar, por ejemplo, cómo las razones, casi 10%, ignoro por qué en Colombia fue tan elevado. En el trabajo se reportó hasta 40% de abandono, y en México solamente la mitad de las colombianas abandonaron, cerca del 20%. Las tasas de amenorrea realmente fueron prácticamente más elevadas tanto en Brasil como en Perú. Desde el punto de vista de la vía oral, pues la molécula que existe combinada con valerato de estradiol es el Dienoges, una progestina 19-NOR, muy favorable por el perfil que tiene y que ha sido aprobada para el sangrado menstrual abundante por la FDA, siempre y cuando no haya una alteración en la clasificación de FIGO de las de tipo PALM, y que disminuye la pérdida sanguínea hasta un 81%. Como en este trabajo de Rosella Nappi, podemos observar cómo con el uso de valerato de estradiol y Dienoges, los resultados en sangrado disminuyendo las tasas hasta un 70%. Otros trabajos, como el de Thomas Romer, que él también compara valerato de estradiol combinado con Dienoges contra placebo, y evidentemente conforme a los ciclos de tratamiento que esto mejora.
Evidentemente, otra de las cosas que yo mencioné era resolver la parte de trombosis. Sabemos que hay moléculas combinadas que tienen más alto riesgo moderado, como Dienogés con etinilestradiol, cormadinona, levonorgestrel, una progestina de segunda generación. Las de riesgo muy bajo son las de solo progestina, que realmente pues, son igual a usar un dispositivo de cobre, o inclusive si pusiéramos aquí la gráfica de mujeres sin uso, sería prácticamente igual. Ahora, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues que el valerato de estradiol evidentemente tiene un componente que va a beneficiar la parte de disminución del riesgo cardiovascular. Vean cómo el reflejo de la producción en micromoles de óxido nítrico, prácticamente cuando es con estradiol solo en color gris, o cuando es combinado con una progestina, como no cambia particularmente en las basales en el ciclo 5 a 7 o en el ciclo 5 a 12. De tal manera que se han hecho diferentes estudios. Este es el de Junger-Dinger, es uno de los más conocidos, se conoce como el estudio INAS-SCORE, por sus siglas en inglés de International Active Surveillance Study, y que incluyó más de 50,000 mujeres. Y lo que se pudo evaluar era comparar si los anticonceptivos con estrógenos naturales tenían un impacto similar a los de etinilestradiol desde el punto de vista de trombosis arterial y venosa. Y lo que se pudo identificar es que cuando tú combinabas valerato de estradiol con Dienogés, sí tienes una incidencia de trombosis. De hecho, se presentaron 9 casos, que representó una incidencia de 7.2, pero vean con anticonceptivos los clásicos de combinación, levonorgestrel con etinilestradiol de 30, 9.9, y que representaron 10 casos. Más recientemente, se publicó el año pasado, el estudio extendido del INAS-SCORE, que se hizo desde luego en 8 lugares, en 7 países de Europa y en Estados Unidos. Y fue un seguimiento de 2 a 7 años. Los 7 años se cumplieron a finales del 2020. A los 2 años hubo 20.3 y a los 7 años 79.7 de uso de valerato de estradiol con Dienogés y de 11.5 de levonorgestrel con etinilestradiol. Las pacientes de estas 50,000 presentaron 68 eventos de trombosis venosa y 32 con trombosis de tipo arterial. La conclusión del INAS extendido fue que hubo menos eventos de trombosis arterial y venosas con valerato de estradiol que con otros anticonceptivos hormonales combinados, pero la tasa fue muy similar, inclusive, bueno, discretamente número, pero no significativo, de levonorgestrel con etinilestradiol. Ahora bien, ¿qué tenemos en la parte de estradiol? Sabemos que el etinilestradiol impacta desfavorablemente la globulina porque la aumenta más, aumenta la proteína C reactiva y tiene algunos cambios en los factores de lípidos, como en mujeres que tienen hipertrigliceridemia, bueno, pues te la aumentará mucho más. Y se debe precisamente a esta parte que el metabolismo en estradiol es más rápido, lo elimina más rápido el hígado, mientras que con etinilestradiol el metabolismo se hace más lento, impacta más a las globulinas transportadoras. De tal manera que si nosotros ejemplificamos las combinaciones actuales, sería estradiol con acetato de nomegestrol. Este es el estudio SAMBA de Diana Mansur, y observen ustedes cómo el índice de PER, pues no lo he mencionado porque prácticamente es muy bueno con todos, ¿no? El número de exposición, una muestra bastante representativa, y desde el punto de vista nuevamente de los sangrados comparado estradiol combinado contra etinilestradiol con 2 moléculas muy conocidas ya como drospirenona y acetato de nomegestrol, vean ustedes cómo el número de días de sangrado por privación del ciclo es menor con estradiol y NOMAD, que tal vez influye también porque la vida media del acetato de nomegestrol es de cerca de 46 horas. Finalmente, esta molécula que va a dar mucho de qué hablar, ya lo está dando, el estetol,
para completar el cuadro de los estrógenos naturales. Recordemos que el estretol entonces tiene 4 grupos hidroxilo y que tiene una farmacocinética de 20 a 28 horas. Podemos observar qué es lo que sucede en la síntesis. Bueno, pues que la madre generalmente, pues ya sabemos que produce estradiol, y en la placenta, prácticamente a partir de la semana 9 va a formar estriol, y a partir de la conversión de la 16-alfa hidroxilasa y de la 15-alfa hidroxilasa se va a formar el estretol. El estretol solamente lo forma el hígado fetal, no lo vamos a encontrar en otro lado, y la síntesis fisiológica está restringida a este hígado fetal por una expresión selectiva de la 15-hidroxi, la 16-alfa hidroxilasa. De tal manera que aquí vemos en síntesis de 20 a 30 nanogramos mililitros que produce el feto, y que tiene que ver con un efecto agonista-antagonista que pueden revisar perfectamente en este trabajo del grupo del profesor Genesani. Por cierto, este libro él me lo obsequió, lo cual agradezco, y del cual está tomado la gráfica, que es un estrógeno natural tejido específico, que no es otra cosa que el estretol tiene, por un lado, que va a inhibir la señalización ocupando el receptor alfa en la membrana, pero también lo va a ocupar a nivel del núcleo, de tal manera que en el núcleo va a ser un efecto agonista, mientras que en el receptor de membrana, evitando la señalización, va a ser un efecto antagonista. De ahí que se menciona que tiene muchos efectos favorables, particularmente en algunas áreas como puede ser la glándula mamaria, para no tener un estímulo de proliferación. Si nosotros observamos qué es lo que pasa desde el punto de vista de los marcadores en hígado, vean ustedes cómo he marcado en rojo la drospirenona con 20 microgramos de etinilestradiol, y observen ustedes cómo el angiotensinógeno se ve mucho más aumentado. Vean, el porcentaje es dramáticamente más alto en un ciclo 3 de aplicación comparado contra el uso de estretol combinado también con la misma molécula drospirenona, o bien la globulina transportadora de hormonas sexuales en un ciclo 3 que tiene hasta 381%, mientras que vean cómo el estretol tiene un muy bajo impacto desde el punto de vista SHBG y angiotensinógeno. Hay otros trabajos ya descritos en la literatura, desde luego no tiene metabolitos activos de estrona o estriol, poca interferencia en la función hepática, agonista de estrógenos para vagina, útero, en endometrio desde luego, y en hueso y cerebro inhibición de la ovulación, como vamos a ver en trabajos más recientes. Este es el trabajo de Dan After, el estudio Fiesta, donde se comparó cuáles eran las dosis que representaban un mayor beneficio para llegar a estandarizarlas. Lo que sabemos en la actualidad y la que ya está registrada es esta dosis de 15 miligramos de estetrol con drospirenona de 3 miligramos. Pero se comparó con otros, con 20, con 15 de levonorgestrel también, y con 20 y levonorgestrel, pero la que tuvo mejor resultado en el patrón del ciclo fue esta dosis marcada en azul, que es la que a continuación voy a destacar, y que hemos observado aquí en mi gráfica nuevamente, que la he destacado con un círculo, cómo el patrón es mucho mejor en el comportamiento a través de los ciclos. Finalmente, el estudio recientemente publicado por England de Euchardt, y en el que se observa el diámetro de la estructura folicular, cómo se ve en los diferentes ciclos disminuido, es decir, es un anticonceptivo combinado de una progestina muy conocida, la drospirenona, combinada con 15 miligramos de estretol, y vean los ciclos se comportan muy bien respecto a la inhibición de la ovulación, por un lado, y finalmente con un impacto favorable
a nivel de la estabilización del endometrio, lo que te permite un ciclo estable. Finalmente, mis conclusiones son que es importante conocer el comportamiento farmacológico de los compuestos usados con estrógenos naturales en anticoncepción. Los estrógenos naturales empleados en formulaciones anticonceptivas han demostrado su eficacia porque inhiben perfectamente la ovulación y la seguridad desde el punto de vista endometrial. No hay dosis todavía de tromboembolismo, pero evidentemente por el tipo en particular que representa en este caso el estradiol, ya mencioné lo que es alusivo a valerato de estradiol y a estradiol en relación a la tasa de impacto similar a lo que puede ser el comparativo levonorgestrel, etinilestradiol de 30. Y finalmente este estetol, un nuevo estrógeno al parecer con resultados favorables en anticoncepción hormonal. Finalmente me despido con este pensamiento del mismo Egon Dix-Falussy que dice: la ciencia no es omnipotente, el conocimiento humano es imperfecto y así permanecerá para siempre. Y ese es el motivo de estas reuniones de la Academia Internacional de Reproducción Humana, mejorar el conocimiento ya que puede ser perfectible. Esta investigación lo está perfeccionando indefinidamente para mejorar constantemente la salud y la condición humana en general. Muchísimas gracias, profesor Genesani, y le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Temo, por esta fantástica presentación sobre los estrógenos naturales en anticoncepción con las últimas novedades. Y ahora vamos a pedir a Luis Rolando Hernández. El profesor Hernández es un ginecólogo de Guatemala que trabaja en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y fue el presidente de FLACSIM, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, y es expresidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala, y ahora es presidente electo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOG. Luis Rolando Hernández va a hablarnos de la otra estrella de la contracepción, del contraceptivo verdadero, que son los progestágenos. Entonces, progestágenos de última generación. Luis, tienes el micrófono. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, profesor Genesani. Agradezco a la sociedad la oportunidad de compartir con ustedes en este último día. Realmente para mí es un honor alternar con maestros como el doctor Celis y el doctor Palacios, y por supuesto con la compañía del doctor Genesani y del doctor Vázquez. El tema que se me encomendó, aunque es totalmente diferente al del doctor Celis, por supuesto que no podría quedar separado uno del otro, tomando en consideración que en el anticonceptivo en términos generales interviene estrógeno y progestágeno en términos de componentes farmacoquímicos. Y cuando hablamos de anticoncepción y de progestinas en anticoncepción, debemos de destacar que en los últimos 60 años la píldora anticonceptiva no ha perdido vigencia, ha tenido una consideración muy especial, tanto como para estar en primera línea todo el tiempo que se habla al respecto de la misma. Cuando nosotros hablamos de progestinas durante la etapa reproductiva, estas se utilizan básicamente en anticoncepción, pero por supuesto también radica su importancia en lo que es los beneficios no contraceptivos que tiene la progestina en el tratamiento de síndrome premenstrual, en el tratamiento de manifestaciones de androgenización, de tal manera de que, como lo decía el profesor Celis, la eficacia de los anticonceptivos es casi la misma, no hay diferencia entre una y el otra, y la diferencia estriba entonces en los beneficios no contraceptivos de las progestinas. De tal manera de que a lo largo de estos 60 años de la píldora, las perspectivas ya alcanzadas de seguridad y de eficacia son manifiestas cuando se presenta un anticonceptivo nuevo. Y los desafíos
de última moda son adherencia, aceptación, apego y beneficios adicionales, porque finalmente la usuaria de un anticonceptivo sabe que estamos dándole algo que es seguro y que es eficaz, pero que necesitamos adicionalmente beneficios complementarios. ¿Qué esperan las mujeres de un anticonceptivo cuando lo utilizan? Pues si utilizamos un mnemotécnico adecuado para este uso, será porque el anticonceptivo debe de ser seguro, eficaz, reversible y que tenga una adherencia importante para influir favorablemente en la calidad de vida de la mujer. Y los efectos que ella no quiere cuando lo busca es ganancia de peso, manifestaciones de androgenización, alteraciones en la presión arterial y por supuesto problemas en su piel. Algunos de estos efectos secundarios que son propios del estrógeno. ¿Cómo se han mejorado los anticonceptivos a lo largo de estos 60 años? Pues, como ya lo decía el doctor Celis, en sus inicios los anticonceptivos utilizaban un estrógeno sintético, el mestranol, que era una prodroga que se convertía en etinilestradiol, posteriormente utilizado el etinilestradiol. Recordemos que estos, tanto el mestranol como el etinilestradiol, son alrededor de 120 veces más potentes que el estradiol en su efecto antigonadotrópico y por eso se utilizaba en los inicios, en los albores de la anticoncepción. Luego los estrógenos naturales de los que ya habló el doctor Celis y también la búsqueda de nuevos progestágenos, todos encaminados a los derivados 19 nortestosterona, primera, segunda, tercera e incluso hasta cuarta generación, buscando por un lado primero encontrar la progestina más potente para tratar de disminuir las dosis pensando que los efectos adversos eran dosis pendiente. Y luego derivado de nuevas sustancias madres que buscaran encontrarse el ovario. Todo surge porque a principios de los años 60 se pensaba que el anticonceptivo oral era el método ideal por excelencia, pero 10 años después comienzan a aparecer los primeros reportes de complicaciones cardiovasculares, tromboembolismo venoso, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular, hipertensión arterial. Hoy por hoy, tromboembolismo venoso sigue siendo un fantasma en el uso de la anticoncepción. Y comienzan a aparecer esos primeros reportes demostrando de una forma farmacoquímica que los anticonceptivos orales tenían un efecto adverso sobre presión arterial, sobre perfil de lípidos y lo más importante sobre factores de coagulación. Y por supuesto, estos estaban relacionados con el estrógeno, pero algunas veces también con el progestágeno. Quiero compartir con ustedes esta acta de defunción de una joven de 26 años en 1965 que estaba tomando como único medicamento Enovid y su causa de defunción fue un embolismo pulmonar masivo de etiología desconocida, en donde obviamente a lo que había que atribuirle como primera condición la responsabilidad al anticonceptivo utilizado. Esto se complementa en parte con lo que decía el doctor Celis y la modifiqué un poco en el trayecto de su conferencia, porque me permite mostrar cuál es el comportamiento en hemostasis con el estradiol. Hay una vasodilatación que produce prostaciclina estrógeno dependiente, hay una antiagregación plaquetaria con un equilibrio en los factores procoagulantes y fibrinolíticos ocasionado por el estradiol. Sin embargo, cuando ese estradiol se le agrega el éster etinil para volverlo más potente, resulta que entonces los factores procoagulantes aumentan, los factores fibrinolíticos disminuyen, hay una agregación plaquetaria y por supuesto ya no hay acción sobre prostaciclina sino sobre tromboxano produciendo vasoespasmo, vasoconstricción, hipertensión arterial y esta diapositiva podría perfectamente resumir cuáles son esos factores que condicionan
el aparecimiento de tromboembolismo venoso. Y si a eso le agregamos que el estrógeno es responsable del encendido del sustrato renina-angiotensina-aldosterona, del que hablo un poquito más adelante, y de encender la cascada del ácido araquidónico, entonces deberíamos en condiciones normales primero de ir reduciendo esa dosis de etinilestradiol, lo que se dio con el tiempo. Y vean ustedes cómo la trombosis venosa profunda por 100,000 mujeres año fue disminuyendo conforme disminuían las dosis de etinilestradiol. Sin embargo, no había modificación del éster etinil, de tal manera de que el problema era cuantitativo, pero también cualitativo. El estrógeno aumenta los factores procoagulantes, disminuye los factores fibrinolíticos, y aquí comienza a tomar trascendental importancia el gestágeno, porque como antagonista del estrógeno, disminuye la hipercoagulabilidad porque favorece la fibrinolisis en términos generales de hemostasia equilibrada. Alrededor del 2008 aparecen un par de estudios en Europa que hablan sobre el riesgo de los efectos de diferentes progestágenos en la posibilidad de tromboembolismo venoso. Este estudio que mostramos acá es un estudio que hablaba de que los anticonceptivos orales aumentaban el riesgo de tromboembolismo venoso y sobre todo que era progestágeno dependiente y estrógeno dependiente, en donde las conclusiones más importantes de este estudio fueron que existe un gran impacto en el aparecimiento de trombosis con las progestinas y con los estrógenos utilizados en ese momento. Es decir, dosis de estrógeno y tipo de progestágeno eran los responsables del aparecimiento del tromboembolismo venoso. En parte sí, porque mientras más antiandrogénica, más trombótica la progestina, porque ya lo decía el doctor Celis, hay que tomar en consideración las globulinas transportadoras de hormonas sexuales, y muchas de las progestinas tienen un efecto globulina transportadora sexual, de globulinas transportadoras de hormonas, y entonces es favorecer un efecto antiandrogénico, sí, pero por el otro lado, esto vuelve la sangre más viscosa y más propensa al trombo. Esto trajo como resultado la disminución de la dosis de los estrógenos, pero adicionalmente a eso, en 1970 la Organización Mundial de la Salud propone que el anticonceptivo ideal es aquel que tenga tantas hormonas como sea necesario para lograr el efecto anticonceptivo, pero tan pocas como sea posible. Y luego de cambio en las concentraciones de etinilestradiol, se llega al estradiol usado en anticoncepción, y por supuesto más recientemente a la utilización y a la propuesta de píldoras de solo progestina y de píldoras de solo drospirenona. Porque mientras más se baja la dosis de etinilestradiol, aumenta las irregularidades de sangrado con un control del ciclo deficiente y por supuesto mucho más alterado. En esta diapositiva les muestro a ustedes las alternativas anticonceptivas que hay con estrógenos, progestágenos monofásicos en dosificaciones arriba de 50 microgramos de etinilestradiol, que prácticamente ya no hay ninguno, en microdosificados con menos de 50 microgramos, utilizando progestinas derivadas 17 alfa hidroxiprogesterona, las derivadas 19 nortestosterona de primera generación, la noretisterona, el noretinodiol y todas sus prodrogas, de segunda generación el levonorgestrel, que en su momento fue precursor de las progestinas de tercera generación, que tuvieron un auge importante porque fueron muy buenas, gestodeno, desogestrel, trimegestona, hasta llegar a los derivados de la 17 alfa espirolactona como la drospirenona, y más recientemente las progestinas de cuarta generación, de donde deriva el dienogest. En esta diapositiva les quiero mostrar las dos componentes estructurales derivados de la 17 hidroxiprogesterona, en donde podemos darnos cuenta que hay dos cadenas,
los derivados del pregnano y los derivados del 19-norpregnano, en donde está el acetato de nomegestrol del que hablaba el doctor Celis. Luego están los ya casi no tan usados derivados 19-nortestosterona, estranos, gonanos del lado de los etilinados. Los derivados no etilinados como el dienogest, y les decía los derivados de espirolactona como la drospirenona. ¿Cuál es la diferencia entre estas distintas progestinas independientemente de la cadena de donde se generan? Que las derivadas del pregnano tienen un efecto antiandrogénico, mientras que los derivados del 19-norpregnano, por introducir esa modificación en el carbono 19, hace que tengan un efecto anticonceptivo, antigonadotrópico, pero no un efecto antiandrogénico. Luego los derivados 19-nortestosterona, que tenían un efecto andrógeno residual por ser derivados androgénicos. Los derivados de la drospirenona, perdón, de la espirolactona, como la drospirenona, que tiene particularmente un efecto antimineralocorticoide, segunda vez que lo menciono en mi presentación. Y por supuesto, los no etilinados como el dienogest, que es una progestina híbrida, porque a pesar de ser un derivado androgénico 19-nortestosterona, tiene un efecto antiandrogénico. Aquí la comparación con los diferentes receptores, es decir, eficacia, no debemos de tener ninguna pena en utilizar alguna porque tienen un efecto progestágeno antigonadotrópico, todas la que querramos utilizar. Sin embargo, cuando hablamos del beneficio no contraceptivo antiandrogénico, aquí ya no lo tienen todas, solo lo tiene el acetato de ciproterona, el dienogest, la drospirenona y la clormadinona. Pero es importante también pensar en qué impacto favorable o desfavorable tienen sobre los glucocorticoides producidos en la glándula suprarrenal, y aquí probablemente el que menos impacto tiene es el dienogest. Y cuando hablamos del beneficio como antimineralocorticoide, este solo lo tiene la drospirenona. Importante esta gráfica de Schindler que nos dice cuál es la potencia antiandrogénica de las diferentes progestinas, en donde el acetato de ciproterona sigue siendo el gold estándar, pero dienogest, drospirenona y clormadinona tienen un efecto antiandrogénico. ¿Cómo afecta el efecto antiandrogénico de las progestinas que tienen esa misión? Pues básicamente bloqueando la producción de andrógenos en el ovario, pero también aumentando la globulina transportadora de hormonas sexuales, lo que trae como resultado una disminución de los andrógenos libres. De tal manera que cuando hablamos de la producción de andrógenos, testosterona y su conversión en dihidrotestosterona para actuar como andrógeno potente, todas las progestinas antiandrogénicas, ciproterona, dienogest, drospirenona y clormadinona, actúan, entre otras formas, compitiendo a nivel del andrógeno, a nivel del receptor del andrógeno circulante, y entonces ocupan el espacio, y por esa razón es que disminuyen las manifestaciones de androgenización, llevándonos a tener una mejor calidad de piel, con menos hirsutismo, con menos acné y con menos manifestaciones de androgenización. Este estudio que ya lo mencionaba el doctor Celis, el de Palombo, que habla de la comparación entre ciproterona con etinilestradiol y de dienogest con etinilestradiol, y nos damos cuenta que se menciona que para fines de resultados en manifestaciones de androgenización como acné leve y moderada, el etinilestradiol dienogest es tan efectivo como el acetato de ciproterona. Decíamos entonces un derivado 19-nortestosterona con una muy buena biodisponibilidad, es una progestina híbrida, y cuando sale esta publicación en Maturitas de la farmacología del dienogest, es importante rescatar dos aspectos a considerar. Número uno, que su comportamiento es muy parecido al de la progesterona que la vemos arriba, y número dos, que
tiene un efecto sobre el índice uterotrópico dirigido directamente al endometrio, en donde hay menstruaciones que son más cortas, pero que adicionalmente cuando se hace la comparación por año, hay 21 días menos de sangrado al año, lo que trae como resultado una duración del sangrado de 30% de reducción importante. Pero también es importante destacar que a mayor potencia inhibitoria, sobre todo en lo que a endometrio se refiere, menor grosor del mismo. Y esto trae como resultado que el dienogés tenga el mayor índice uterotrópico, que decíamos que en otra presentación el índice uterotrópico está determinado por la dosis de inhibición de la ovulación partiendo la dosis de transformación del endometrio, que es como se mide la potencia de una progestina. Y el coeficiente que da, mientras más alto, mejor efecto sobre el endometrio, y este lo tiene el dienogés. De tal manera de que dienogés tiene una acción progestagénica importante, antiandrogénica también importante, con una acción estrogénica insignificante, lo que le da valor a dienogés. Por el otro lado, hablando siempre de progestágenos de última generación, tenemos que hablar de una que simplemente se diferencia de los derivados de estrógeno, de 19 nortestosterona y de progesterona, que son los derivados de la espirolactona, en donde si ustedes se fijan arriba en el carbono 9 hay una modificación importante, lo que trae como resultado el aparecimiento de la drospirenona. De la espirolactona se derivan dos hormonas, la espironolactona, un diurético importante, pero también la drospirenona, que tiene todas las manifestaciones propias que necesitamos para utilizarla con las características importantes, en donde radica trascendental importancia su efecto antimineralocorticoide a dosis clínica. Si nosotros comparamos la progesterona con la drospirenona, tiene un comportamiento muy similar. Una acción progestagénica, sí. Una acción antiandrogénica, no. Una acción antiandrogénica potente, con no impacto negativo sobre glucocorticoides y, lo más importante, un efecto antimineralocorticoide. ¿Qué consiste este efecto? Ya lo mencionábamos en alguna otra presentación, en donde decíamos que el encendido del sistema renina, angiotensina, aldosterona es el efecto corticoide que busca mantener un volumen plasmático disminuido con una presión arterial también disminuida. Pero cuando se enciende el sistema renina, angiotensina, aldosterona, esa actividad de la aldosterona favorece que haya un aumento del volumen plasmático y de la presión arterial. ¿Quién enciende ese sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Quién tiene el efecto proaldosterona? Es el estrógeno. El estrógeno utilizado o el estrógeno producido en el ovario, sea estradiol o sea etinilestradiol. Entonces, al encenderse ese sistema renina-angiotensina, hay un aumento del volumen plasmático y de la presión arterial. La progesterona, que se produce después de que se produce el cuerpo amarillo en el ciclo menstrual, es responsable de un efecto antimineralocorticoide. Sin embargo, no todas las progesteronas tienen este efecto. Por esa razón, esta propiedad es como beneficio adicional importante solo de la drospirenona, evitando ese aumento en el volumen plasmático y en la presión arterial. Esto es importante destacarlo porque cuando se enciende el sistema renina, angiotensina, aldosterona, no solo tiene la mujer receptores de aldosterona a nivel del riñón, sino que lo tiene a nivel vascular, a nivel del miocardio y a nivel del sistema nervioso central. De tal manera de que cuando se enciende el sistema, vamos a encontrar que por diferentes vías, incluso un efecto protrombótico, puede ser susceptible de aumentar la enfermedad cardiovascular este estrógeno. Pero cuando utilizamos la drospirenona, tiene ese efecto antimineralocorticoide que bloquea los receptores de aldosterona. La aldosterona se sigue produciendo, sigue trabajando, pero sus receptores están ocupados
por la drospirenona, lo que le da una protección cardiovascular importante. Tanto como para que Kratenmaker dijera que la drospirenona era el avance más importante en materia de progestinas en los últimos 30 años del siglo XX y por supuesto los primeros del siglo XXI. Termino mencionando que los anticonceptivos orales que contienen progestinas antiandrogénicas con los progestágenos de nueva generación tienen la efectividad anticonceptiva importante, favorecen un muy buen control del ciclo, tienen beneficios adicionales no contraceptivos, sobre todo antiandrogénicos, son muy bien tolerados, pero adicionalmente a esto, ese efecto antiandrogénico va a tener más de alguna diferencia, sobre todo en lo que se refiere al impacto sobre sobre la enzima CIRCO-alfa reductasa, y lo más importante de destacar es que la diferencia también está en el impacto glucocorticoide, desfavorable de algunas progestinas que no tiene dienogest, pero la acción sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la potencia antiandrogénica que tienen algunas de estas progestinas. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, y estoy en la mejor disposición al final del simposio. Muchas gracias, doctor Yanazani. Muchísimas gracias, Luis Hernández, por esta fantástica presentación sobre los progestágenos. Y que, bueno, y ahora vamos a ir a la tercera presentación que toca un argumento importante, porque si la contracepción es importante la adherencia al uso de los contraceptivos. Y el speaker es un maestro. El speaker es el profesor Santiago Palacios, que no solo se ocupó muchísimo de menopausia, organizó el Congreso Internacional de Menopausia en Madrid, él fue parte del board de la Sociedad Internacional de Menopausia y de la Sociedad Española de Menopausia, mas que es uno de los más importantes autores de experimentaciones clínicas en ámbito de la salud de la mujer. Entonces, Santiago, por favor, tienes el micrófono. Gracias. Muchas gracias, profesor Yanazani, y no quería dejar, mientras pongo aquí la presentación, de daros las gracias a los dos chairman de este fantástico congreso. Es una realidad tremenda. Enhorabuena a ti y a David Vázquez. Y deciros que estamos todos encantados. La cantidad de felicitaciones de todos los compañeros que nos están escuchando hacia el congreso nos ha animado, y desde luego yo creo que habéis conseguido unirnos a todos nosotros. Es una maravilla. Y que sea una realidad el año que viene, y que nos demos un abrazo y nos tomemos en Cartagena de Indias un buen roncito, ¿verdad? Gracias, de verdad. A todos los que nos estáis escuchando, gracias por la verdad el apoyo que nos anima a todos, y por estar ahí con toda vuestra experiencia que nos enseñáis, y desde luego a Abbott Colombia por habernos dado esta oportunidad. Claro, mis dos grandes amigos y colegas que han hablado antes que yo, uno ha hablado de los estrógenos, otro ha hablado de los gestágenos. Entonces me toca unirlos y decir cuándo dar uno, cuándo dar otro, para conseguir una buena adherencia. Pero procuraremos hacerlo rápido y lo mejor que sepamos. De principio, yo voy a ser un poquito agresivo al principio, en el buen sentido. Porque uno dirá, ¿qué me van a contar a mí de la anticoncepción y la adherencia? Pues yo os voy a preguntar una serie de preguntas rápidas, no para que contestéis. Por ejemplo, lo que más cambia de un anticonceptivo combinado oral a otro es el tipo o dosis de estrógeno, el tipo de progestina o de gestágeno, el régimen de dosificación. Bueno, podría ser todo un simposio. Otra pregunta, ¿usted elegiría en mujeres adolescentes un LARC, un espermicida, un anticonceptivo oral combinado oral? Podríamos discutir, ¿verdad? Y eso es fundamental para la adherencia, el saber qué dar a quién. Otra pregunta. ¿En una mujer con síndrome premenstrual elegiría una pauta 24/4, una 21/7? ¿Elegiría una pauta prolongada? Caramba. A que realmente uno esto le da que pensar, ¿verdad? La razón principal que diferencia a las solo progestinas, ¿qué es? Su efecto sobre la mama, sobre los riesgos tromboembólicos, sus efectos sobre el perfil lipídico. Todas esas preguntas y muchas más. Las progestinas
a qué receptores se pueden unir, a los de progesterona, a los de estrógenos, andrógenos, mineralocorticoide, glucocorticoide, a todas. Bueno, todo esto nos hace que tengamos que que meternos en el fondo de la pregunta de la adherencia. Y para eso voy a ir rápidamente. La evolución de la anticoncepción, lo saben ustedes, los años 60 fueron los primeros, los 70 las dosis de 30 y 35 microgramos de timoestradiol estaban allí, se empezó a hablar de los eventos tromboembólicos, los años 80 la FDA nos dice de que hay efectos beneficiosos interesantes positivos, los años 90 se bajan las dosis de timoestradiol a 20, incluso a 15, se empiezan en los años 2000 las pautas extendidas, nuevos gestágenos, los de cuarta generación, ¿verdad?, de los pirenona y en los 10. En el 2010, a principios, ya se empieza, y lo han oído ustedes, con los estrógenos naturales, 17 beta-estradiol, valerato de estradiol. Los años 2013 fue realmente duros porque nos enfrentamos muchas veces unos y otros en cuanto a decir, oiga, es cierto que los anticonceptivos, se ha dicho también, de segunda generación, tienen menos riesgo tromboembólico que los de cuarta o tercera, o es el cambio que nosotros hemos tenido de prescribir a muchos más pacientes de alto riesgo. Es muy interesante, ¿verdad? Por otra parte, fíjense que si tuviéramos que decir qué es lo que ha pasado en los últimos años, tendríamos que decir, oiga, que lo de un anticonceptivo con 17 beta-estradiol es importante, pero nos han hablado de la importancia de los LARC y que no nos podemos olvidar de ellos para nada, y las menstruaciones flexibles, ¿verdad? El boom de estos últimos años y de estos 2 años, y que hemos hablado en este congreso, de la drospirenone only pill, o la píldora de solo drospirenona, los POP, los progesterone only pill, qué importante. Y al final, lo que se ha querido decir, como es lógico, señores, debemos de hacer un traje a la medida. Y ese es el arte precisamente que tenemos que hacer. Que las progestinas son protagonistas, ya se ha dejado claro aquí. Son las que realmente inhiben la ovulación. Cuando uno ve que inhiben la ovulación, inhiben el pico de la LH, espesan el moco, suprimen la maduración del ciclo endometrial, entiende que aquí hay un real protagonista. ¿Qué hace el estrógeno? También lo ha dicho. O sea, esta parte lo ha dicho Luis Rolando, pero la otra parte lo ha dicho Temo, que es el estrógeno potencia la acción y estabiliza el endometrio, pero el protagonista son los gestágenos. Y por lo tanto, sí que es cierto que el segundo método es, analizando lo que han dicho mis 2 compañeros, lo primero que hay que decir es, oiga, lo estamos haciendo todavía regular, porque la tasa de embarazos no deseados es, por ejemplo, en Latinoamérica de un 58%. Luego, por lo tanto, tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo hasta la fecha. Bueno, en Europa, que conste que es de un 44% el de embarazos no planeados, o sea, que no crean ustedes que estamos bien. Y aquí nos ha contado tanto Temo como Luis que los métodos no hormonales y los métodos hormonales de la combinación de unos o de unos solos. Tenemos los métodos no hormonales, lo ven ustedes a la izquierda, y después están los métodos hormonales, los anticonceptivos combinados, que es la píldora, el parche, el anillo, que hay que tenerlos en cuenta, métodos solo de gestágenos, el DIU, la píldora solo de gestágenos, inyectables e implantes, y la anticoncepción de urgencia. Aquí tienen todo. En esta diapositiva sencilla lo tienen todo. Pero la pregunta es, ¿qué van a elegir ustedes ante la paciente que tienen enfrente? Ese es el tema, ¿verdad? Y voy a intentar contestarlo. Nos han dicho que además dentro de esto los estrógenos pueden ser naturales o el etinilestradiol, que hay diferentes dosis. Esto es para complicar. Y dentro de los gestágenos, ¿qué les voy a contar? Que ya no lo han dicho. Está desde el derivado de la dipirolastona hasta los derivados de androgénicos hasta los derivados de la progesterona. Luego encima, aún a más, tienen ustedes que elegir uno específico. Dicho esto, decirles, y ya en el campo de la anticoncepción hormonal, estos son datos españoles, que estamos muy lejos de tener una buena tasa de anticoncepción hormonal, que por lo tanto todavía existe
un cierto temor al concepto de hormona. No solo la menopausia, que eso es horrible, ¿verdad?, sino que la anticoncepción de la gente, de las personas en época de la reproducción también. ¿Qué exigimos entonces a un método anticonceptivo? ¿Qué es lo que nos dará el poder de individualizar? Pues miren ustedes, eficacia, seguridad, tolerabilidad y beneficios añadidos. Esto es lo que exige. Si usted sabe individualizar en cada uno todo esto en una paciente, seguro que la adherencia será fantástica. ¿Qué podemos decirle? Con los métodos hormonales, a mí me gusta muchísimo esta tabla de los criterios de la OMS, de los criterios de elegibilidad, que todos debemos de tener este libro, que es gratuito, en nuestra mesa de despacho, porque ahí muchas veces te marca y te ayuda de una manera tremenda en la individualización. Lo primero que te dice es que los métodos hormonales realmente todos son igual de eficaces. Me da lo mismo el anticonceptivo de la píldora de solo gestágenos que la píldora de combinada. Quizá los implantes son un pelín más eficaces porque los pones y no hay olvidos. Bueno, pues ya te está marcando un punto interesante en algunas pacientes, ¿verdad? Por otra parte, claro, los reversibles, los métodos reversibles de larga duración, los LARC, es un tema muy interesante. Yo al principio era más reacio hace unos años, pero ya nos están diciendo las sociedades que, oiga, que la seguridad es importante y el tener un método LARC es para algunas patologías y para algún tipo de paciente es también y garantiza. Y por lo tanto ya la misma OMS nos dice, oiga, ténganlos en cuenta, y eso me parece importante. Por lo tanto, vamos a ir ya a la parte más de selección, ¿no? ¿Qué método elegimos y por qué, ¿no? Eso sería el tema. Pues miren, aquí tienen, la selección del método adecuado depende de todo esto que tiene. Pero todo esto lo tenemos que tener en un segundo en la cabeza, y yo creo que lo tenemos muchos de nosotros. Los posibles efectos secundarios de la aplicabilidad, de la participación de la pareja, de la frecuencia de las relaciones sexuales, pues claro, fertilidad posterior, prevención de las enfermedades de transmisión sexual, estado general de salud y o patologías, otros beneficios de salud, coste económico. Luego, por lo tanto, y además lo tenemos en cuenta, cuando tú sabes que una paciente no tiene dinero, pues te vas a donde te vas, y eso lo hacemos todos, y creo que lo hacemos bien. Cuando buscas, pues lo que ha dicho mis compañeros, o Temo, Luis, quiero uno que vaya dirigido a la androgenización de esta paciente, quiero uno que no engorde nada y que sea un antialdosteronémico, no quiero ningún río cardiovascular, pues solo el gestágeno, en fin. Saben ustedes, y yo creo que lo hacemos, no lo pensamos mucho porque lo hacemos automáticamente, pero ahí están. Y el arte de saber individualizar es conocer a la paciente, y para eso, y por lo tanto, el arte de tener más adherencia, saber qué patrón de sangrado, o explicárselo muy bien, qué subgrupo de enfermedades concomitantes tiene, qué posibilidades de cumplimiento con su capacidad, que si quiere o no quiere un método no oral. Por ejemplo, en España, me acuerdo yo que además lo discutimos en uno de los congresos de Andrea, hace ya años, con el profesor Bitzer, que cómo había tenido tanto éxito en España el anillo vaginal. Pues bueno, pues porque las mujeres no lo han tomado mal. En cambio, en otros países noreuropeos, lo de manipularse les había sentado peor a la propia mujer. No sé, pero fue un tema muy interesante. Estuvimos, de acuerdo, en el autobús yendo a una cena en uno de los congresos mundiales de ginecología endocrinológica, pues una discusión divertidísima, profesor Bitzer y yo. Y después los métodos no estrogénicos. Evidentemente están ahí y los tenemos que hacer caso a los solo gestágenos. Fíjense que la tasa de continuidad, como no podía ser de otra manera, el implante es el primero, el DIU el segundo y la píldora el tercero. Luego ya por lo menos tenemos los tres que tienen mayor adherencia o mayor continuidad. Y los componentes, para resumir esta parte del cumplimiento, están en la eficacia, claro, pero yo creo que la eficacia, por lo menos en los hormonales, todas son iguales, como he dicho, quizá un pelín más los implantes,
la seguridad, quizá aquí los solo gestágenos se llevan el primer puesto. Los efectos secundarios, pues claro que hay que tenerlos en cuenta, porque eso es lo que hace a una paciente abandonar el tratamiento o dejarlo. La comprensión del método por la propia usuaria, sus características personales, los beneficios no anticonceptivos que ha sido dicho y las preferencias del proveedor de salud. Claro, a ver qué tiene en cada país, porque en cada país no hay de todo y por lo tanto y las posibilidades de tu entorno, pues claro que las tienes que conocer. En definitiva, quiero recordarles otra vez que tienen una ayuda inestimable en los grados de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Eso está ahí, lo hemos aceptado todas las sociedades y por lo tanto considero que es importante que lo tengan. Y les voy a poner un ejemplo. Si tiene una mujer de más de 40 años, ellos ya te están dirigiendo o bien hacia el dispositivo o hacia los solo gestágenos, más que a los combinados. Bien. Si tienes una mujer con hipertensión o con riesgos cardiovasculares o con obesidad, también te están orientando hacia los DIUs en general o hacia los POP, pues ellos te están dirigiendo. Después tú tendrás que matizar, pues claro que tendrás que matizar. Por eso me parece, y además en estas guías también te hablan de la artritis reumatoide, del lupus eritematoso, y depende de qué lupus. Luego, por lo tanto, te ayudan muchísimo a tu elección. Si, por ejemplo, si tiene o no anticuerpos fosfolipídicos o no. Y otro concepto es lo que nos ha hablado Luis Rolando, que es, oiga, las características del gestágeno, que las tenga usted conocidas para saber cuándo utilizar unas y otras. Fíjense que esto es lo que hemos puesto tanto Luis como yo, que sí, que al final ya no lo sabemos todos. Yo decía antes que era la típica diapositiva que odiaba, porque todo el mundo poníamos la misma y siempre, y encima no la sabíamos. Yo creo que de tanto ponerla, ya me la sé, pero por lo tanto ya no la voy a poner más, ya me la sé. Pero la vía de administración sí que me parece muy curiosa y no la podemos abandonar. Y por eso a mí me ha llamado la atención la cantidad de intramusculares que ponen en México, que nos lo ha dicho Temo, nosotros en Europa muy poco. Yo en España yo creo que no la he indicado en los últimos 20 años. Entonces, pero bueno, yo entiendo el porqué. Si una paciente, el tipo de características es interesante. La vía subcutánea, en cambio, yo creo que está otra vez en auge. La vía intrauterina, bueno, yo creo que nos ha gustado a los ginecólogos a todos. Y la vía oral, que es la de siempre, la que está ahí. Y finalmente, ya para ir acabando y tener tiempo para las preguntas, ¿cuál es la justificación? Miren, lo que sí que es cierto es que tomarse en serio la adherencia del paciente va a evitar, fíjese, estos son datos españoles, de los abortos que se han producido por las malas prácticas anticonceptivas. Y el preservativo es el que se lleva el primer puesto, el ninguno se lleva el segundo puesto, pero los anticonceptivos combinados orales se lleva también un tercer puesto. Pero, por lo tanto, al hacer bien la adherencia van a evitar una cosa que para un ginecólogo yo creo que es tremendamente importante, es el aborto por un embarazo no deseado, ¿no? Y por eso escuchemos lo que dicen nuestras sociedades científicas. Por ejemplo, ellas mismas nos han anunciado, en el caso de los métodos de larga duración, que, oiga, que están ahí, que las adolescentes son conflictivas y que muchos adolescentes se pueden aprovechar de los DART y que a nosotros nos daba un poco pereza y miedo, pues ellos nos dicen que no nos dé ni tanta pereza ni tanto miedo, ¿no? De tal manera, queridos amigos, quiero concluir con 3 o 4 puntos. Es cómo individualizamos, por supuesto, la seguridad es prioritaria, es el primer punto que todos tenemos que tener en cuenta, con el riesgo tromboembólico el primero, con el impacto metabólico en segundo lugar y con los no cambios de prescripción de la paciente. Luego esto es más complejo,
pero yo quiero que simplemente la línea roja se queden con lo que primero debemos de pensar para la individualización. En segundo lugar, el control del ciclo. Saben que la falta de compliance, de cumplimiento, tiene mucho que ver con los sangrados, y por eso yo creo que, por ejemplo, a la drospirinona en el estudio 302 de Eslinda nos hemos comparado con desogestrel para ver que no haya, que haya menos sangrados irregulares o no deseados. Por lo tanto, el tipo de sangrado o hablarlo con la paciente es un tema fundamental. Y el perfil de la usuaria. No es lo mismo una adolescente, una lactante, que una perimenopáusica, premenopáusica con esa edad. Los riesgos no tienen nada que ver, posiblemente las patologías concomitantes no tienen nada que ver, luego eso te va a dar una dirección también para individualizar. Todo este conjunto es lo que nos va a hacer, yo creo que mejorar muchísimo la adherencia. Por eso, y esta es la última diapositiva, el traje a la medida es el arte de ser médico, y para los ginecólogos, si hay algo en lo que tenemos que saber ser mejores sastres que nadie, es en la anticoncepción. Un abrazo. Muchísimas gracias, Santiago, un maestro. Gracias por la charla y gracias por la humanidad que has puesto en esta evaluación. Ahora, bueno, ahora tenemos muchísimas preguntas y voy a ponerla a ustedes. Si alguien quiere responder a la pregunta del otro, muy bueno, eso se puede hacer. Vamos a empezar con Temo. Temo, ¿cómo se debe manejar la irregularidad menstrual que se puede presentar en la paciente con el uso de un estrógeno natural? Bueno, hay, en primer lugar, cuando uno prescribe un anticonceptivo, cualquiera que este sea, lo más importante es la consejería, porque casi todos van a tener un pequeño sangrado, entonces hay que explicarle a la paciente que eso puede suceder. Si después del tercer mes o la paciente te llama antes, a pesar de consejería anticonceptiva que tú ya diste, pues entonces una manera de resolverlo es aumentar la dosis. Se puede aumentar si tú estás dando generalmente un anticonceptivo combinado con estrógenos naturales, aumentarlo a otra píldora que toma de otro paquete y lo puede hacer durante 2 o 3 días. Con eso habitualmente se corrige el manchado. Pero la primera recomendación sería explicarle mucho a la paciente que eso puede ser normal durante los primeros meses para que no se sobredosifique y no tener una carga hormonal adicional. Gracias. Y ahora para Luis, ¿cuál es la paciente ideal para formularle un anticonceptivo combinado o una píldora, o una píldora de solo progestina? Bien, solo antes de responder a la pregunta quisiera mencionar como aporte a la respuesta de mi compadre. Yo cuando he tenido problemas de irregularidades de sangrado en anticonceptivos combinados, sobre todo con estradiol, más que con etinilestradiol, por la biodisponibilidad del estradiol, lo que utilizo es progesterona natural micronizada y dependiendo del spotting que tenga o de la cantidad de sangrado que tenga, utilizo entre 100 y 200 miligramos diarios por 5 por 7 días sin suspender el anticonceptivo. Y con eso se resuelve la gran mayoría de veces el problema de sangrado. ¿Cuál es la paciente ideal? Pues no existe una paciente ideal para toda una población, un anticonceptivo ideal para toda una población. Sin embargo, vale destacar que cuando estamos pensando en la píldora de solo progestina, sea esta la más moderna, que es la de drospirenona, es aquella paciente que tiene comorbilidades asociadas que están inmersas dentro de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud que hablaba el doctor Palacios, en una mujer mayor de 35 años o en una mujer con hipertensión, con diabetes, con riesgo cardiovascular, con síndrome metabólico, con obesidad, porque esas son las mejores pacientes para utilizar anticoncepción sin estrógenos.
Y por supuesto, en esa balanza de riesgos y beneficios y de ventajas y desventajas, la drospirenona juega un papel muy importante en los beneficios más que en los riesgos. Y ahora una pregunta por Santiago, una pregunta de una cosa que es muy frecuente en la práctica clínica. ¿Cómo mejorar la adherencia de la paciente que tiende a olvidar la píldora? Sin embargo, ¿es el método que prefiere por sus beneficios no contraceptivos? Yo qué sé. No. Entiendo la pregunta porque es así. Es que uno cuando ve la tasa de olvidos de todas las mujeres de una o dos píldoras por mes, llama la atención. Lo primero es que sí que hay píldoras que aguantan hasta 24 horas el olvido, entonces tomarse al día siguiente. Esto ha habido un trabajo ahora con drospirenona sola que demuestra que olvidándose tres veces al mes la falta de pastillas, si te la tomas 2 al día siguiente, tienes la misma tasa de seguridad y de eficacia. Pero, por lo tanto, buscando qué tipo, mejor drospirenona que, por ejemplo, de Sogestrel en este caso, que son 12 horas. Luego, muchas veces buscando el tipo de píldora. Después, a lo mejor, también buscando estas mujeres, aquí tienes un montón de opciones. Si resulta que le están olvidando, a lo mejor le tienes que ofertar el anillo vaginal. El anillo vaginal no se le olvida. En este caso, yo le invitaría al anillo vaginal. Si no tienes el dispositivo y si no, los implantes. Es decir, yo aquí sí creo que tenemos otras opciones en las cuales le tienes que explicar su eficacia y su seguridad. Y yo creo que mejoraría. Ahora tenemos una pregunta de María Marta Calvo. Temo, esa es una pregunta muy actual. ¿Debe suspenderse la toma de anticonceptivos combinados a aquellas usuarias que deban vacunarse para inmunización COVID-19? Por ejemplo, con vacuna AstraZeneca. ¿Existe esta recomendación? No, la recomendación existe y desde luego la recomendación es no suspender el anticonceptivo. El anticonceptivo debe seguir usando el que ya tenga. Evidentemente el panorama cambia si la paciente ha cursado con COVID o no. Particularmente en ese sentido hay algunas recomendaciones de algunos grupos, por ejemplo la Sociedad Española de Contracepción, sobre el uso de recomendar en indicación en esta época de pandemia, inicialmente primero anticonceptivos de solo progestina, cualquiera que este sea, cuando tú lo vas a indicar por primera vez. Pero si la paciente ya es usuaria y le ha ido bien con su método, lo ideal es no cambiarlo. Perfecto, gracias. Y ahora, Luis, una otra pregunta que es esta. En paciente con riesgo trombótico moderado alto, ¿hasta qué punto es seguro formular una progestina antiandrogénica? Idealmente utilizar la píldora antiandrogénica, la progestina antiandrogénica que tenga menos efecto antiandrogénico, es decir, que tenga menos potencia antiandrogénica. Por supuesto que sabemos que la modificación de los factores de coagulación va a depender del estrógeno, pero la acción sobre las globulinas transportadoras de hormonas sexuales depende de la progestina. De tal manera, tengo una paciente con un riesgo de tromboembolismo venoso y en los criterios que yo elegí para darle una píldora de solo progestina, ¿se lo voy a dar con seguridad? Seguramente sí, y lo más probable es que le recete sin ninguna duda la píldora de solo drospirenona. Gracias. Y ahora por Santiago, una otra pregunta es esto. Bueno, beneficios y consecuencias del régimen extendido sobre la adherencia de las pacientes al método. Bueno, a mí yo creo que no ha tenido, es curioso porque nos acordamos todo, no ha tenido mucho éxito en Europa el régimen extendido, cuando en cambio en Estados Unidos sí, y es un régimen que, bueno, disminuye el número de menstruaciones, disminuye, por lo tanto, el sangrado y la anemia, disminuye el síndrome premenstrual, disminuye la dismenorrea, pero por lo tanto, a mí no he entendido por qué. Y yo creo que ha sido un concepto muy latino, lo que ha pasado, que es
que eso de no tener la menstruación todos los meses, pues no gusta psicológicamente. Porque yo me acuerdo que tuvimos una reunión ya hace 15 años en las que se hizo una encuesta en toda Europa y salió que las mujeres no querían y no les parecía bien no tener las menstruaciones todos los meses y por lo tanto no trajeron los regímenes extendidos. Después, en cambio, hace 6 años hicieron otra de la encuesta y ya dijeron las nuevas generaciones que sí. Pero yo creo que está costando, pues yo creo que es un tema de mentalidad, pero a mí personalmente me gustan mucho, porque las hemos utilizado antiguamente todos. Acordaros que las utilizábamos, es decir, continúe usted tomando los anticonceptivos sin descansar, pues antiguamente para endometriosis, por ejemplo, ¿no? Lo hemos utilizado todos, pero por lo tanto a mí me gusta, pero no está teniendo mucho éxito, por lo menos en España. Fantástico. Temo, para ti, ¿qué impacto tiene el uso de los estrógenos naturales en la vida sexual de la mujer? Bueno, realmente hay un trabajo inclusive de Rosella Nappi en el cual evalúa valerato de estradiol con dienog, esa es la combinación, y el resultado es bastante bueno, o sea, no se modifica las variables. Yo ya no lo pude presentar por cuestiones de tiempo, pero me parece que ese sería el mejor, lo más demostrativo desde el punto de vista medicina basada en evidencia. El otro concepto que quisiera comentar muy rápido es la diferencia entre, personalmente, respecto a la pregunta que le hiciste ahorita a Santiago, yo prefiero decir ciclo extendido cuando es 24/4 o 26/2 para separarlo de